Group, su Realtor de confianza. Feliz viernes, estamos 19 de diciembre, se nos está ya yendo el 2025, como todos los viernes, para darle un pequeño resumen de qué ha pasado en esta semana. Siempre hay información, siempre hay que estar actualizado y para eso estamos a través de estas plataformas para poder compartir con todos ustedes, muy aparte de las opiniones personales. El día de hoy salió, mejor dicho, el día de hoy salió el reporte de las ventas. Según la Asociación Nacional de Realtors, ahora se los vamos a compartir en cómo estamos terminando este año, lógicamente del reporte de noviembre. También el día de ayer tuvimos el reporte de la inflación, un poco ahí, algunos dicen manipuladas, otros dicen pues no es muy real, ya que acuérdense que en octubre el gobierno estuvo cerrado, o sea, no hay una data anterior como para comparar, pero sí la buena noticia, porque al final del día es el reporte, bajó. Y como siempre, todos los lunes, ¿cómo entramos en esta semana en un inventario? Un inventario que se va reduciendo, es importante, señores. Estamos en un ciclo de mercado donde los precios se han venido corrigiendo y eso no es sorpresa. Estamos a puertas y ya hay pequeños signos de una estabilización para comienzo del próximo año, sí, y crecimiento después de eso. Por eso es importante, como les digo, ya desde hace un tiempo, esto es temporal, todo ciclo es temporal, no es eterno, no es para siempre. Así que todos aquellos que todavía están indecisos, tienen miedo, señores, importante, el mercado es el mercado. Hay que entenderlo, hay que estar bien informado y ser proactivo. Al final del día, demos ese gran paso que es comprar una vivienda o vender, todo depende de la necesidad de cada uno y lógicamente en ciertos términos donde nos encontramos, ¿no? Es más un mercado para gente que está comprando y sobre todo por primera vez porque puede encontrar un precio, yo diría, un poquito mejor, más ajustado. Muchos esperan que esto podría seguir bajando y regresar al 2019. Señores, eso no va a suceder. Y no porque yo quisiera, porque eso sería pues algo ideal, mucha gente podría comprar, negocios para todo el mundo, sino hay que entender la realidad. La inflación, que es el reporte que salió el día de ayer, está bajando, pero eso hizo que todavía todos los costos, sobre todo viviendas, sigan se incrementando. O sea, ahorita le voy a dar los datos. Por eso es importante entender. Es un mercado de corrección, es un mercado de oportunidades donde el vendedor que necesita vender, porque muchos que han querido vender y no han logrado el objetivo, ¿por qué? Porque no tienen apuro, no hay una necesidad, han retirado sus listados. El que sí está literalmente tratando de vender una propiedad en el mercado actual es porque necesita y tiene que entender que el mercado es el mercado y el precio no es el que uno quisiera en muchos casos. Entonces, son las oportunidades que los compradores pueden tener, pero repito, esto no es para siempre, todo tiene un final y ya estamos entrando este principio del 2026, yo diría, los primeros 3 meses hay que monitorearlos porque va a ser un mercado que va a comenzar a tener otra actividad, me refiero, más compradores entrando al mercado, también vendedores, más actividad, la gente está entendiendo, tasas hipotecarias que vienen bajando, no han bajado mucho, parece que esa es la modalidad que vamos a tener por lo menos al corto plazo y la gente lo está entendiendo. Entonces es importante, señores, que lo que se va a ir corrigiendo o acabando es la negociación que tiene hoy las puertas abiertas con todos aquellos que necesitan vender. Eso es un súper consejo que le doy, pero al final del día miren sus números. Por más que el mercado baje o sube, si usted no mira sus números y si no está apto para entrar con ese gran compromiso que es comprar una vivienda, pues lógicamente sigue alquilando. ¿Por qué? No es porque sea un mal consejo. El que no puede comprar, no puede comprar. De ahora y hace un buen tiempo, y yo diría todavía por un tiempo más, el alquilar va a seguir siendo más económico que comprar. Lo que pasa, no creo, una vida financiera, ¿no? Que es el negocio del real estate. Pero bueno, nos vamos a la información. Comenzamos con el reporte que salió hoy día de las ventas, cómo vamos en ventas este 2025 que ya lo estamos terminando, según la Asociación Nacional de Realtors. Déjame compartir acá el screenshot de la información. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Para tener una idea cómo estamos ya terminando este 2025, en dónde nos encontramos en temas de venta, porque siempre en todo mercado que tiene cambios, ciclos, dudas, se crea pues la incertidumbre, ¿no? Se crea de que más de uno por ahí, nadie está comprando, ¿no? Es una posición un poco, yo diría, desinformada, ¿no? Aquí les traigo el reporte
pueden ver acá que tenemos, esto es de ventas hasta noviembre, según la Asociación Nacional de Realtors, tenemos lo que son 4,13 millones de ventas. Ojo, de un mes a otro, como dice acá, subió 0,5%. Resiliente, a empujones, como vengo diciendo, el mercado sigue avanzando. De un año a otro sí bajó 1%. Interesante. Vamos a terminar un año, yo diría, muy similar a los dos últimos, un poco mejor, pero muy similar y con mejoras del 2026 según todos los pronósticos, ¿no? No va a ser un mercado de abundancia, no va a ser un mercado pues que la gente pues va a salir corriendo a comprar, pero sí conforme vamos, yo diría, entrando al 2026, sobre todo los primeros 3 meses para el famoso spring, para primavera, verano, se espera una actividad mucho más ágil que los últimos años, ¿no? 1,43 millones de lo que son propiedades a la venta. De un mes a otro, y ahí viene lo que le estaba comentando al principio de que mucha gente que ha querido vender sus propiedades y no ha tenido una necesidad, porque acuérdense que la gente no está perdiendo sus propiedades, como sucedió anteriormente, porque lo que se le viene a la mente es que todo ha subido, se va a caer y pues viene la burbuja. No, la gente no está perdiendo sus propiedades. Acuérdense que mucha gente, gran parte de la mayoría, que tiene una hipoteca, tiene equity, por más que haya venido corrección, hay unos que otros que no lo tienen, sí, más que todos los que compraron, yo diría, hace un año un poquito más, no mucho, pero la mayoría tiene equity. Acuérdense que también es importante entender que el 40%, o sea, 4 de cada 10 propiedades no tiene hipoteca, están pagadas, o sea, no hay una necesidad, ¿sí? Eso es importante entender la base, ¿no? Entonces, de un mes a otro, bajó el inventario 5,9%. La gente quitó sus propiedades porque no hay apuro, no hay una necesidad, no estoy perdiendo la casa. ¿Sí? Entonces es importante entender ese mercado. Y eso más bien yo diría, debilita el inventario, a pesar de que hay más de los últimos 5 años. Ahorita vamos a ver el reporte que sacamos todos los lunes. Lo que no es una cantidad suficiente de compradores, que conforme vamos entrando el año, conforme las tasas hipotecarias comienzan a bajar, de una manera moderada van a sumarse. No digo que viene una avalancha, pero van a sumar. Conforme siguen bajando, lógicamente más gente va a entrar y vamos a tener otro mercado. Pero el tema del inventario es importante entender que no tenemos un inventario que abunda. Y ahí va a estar la siguiente información. Pero para terminar esta, entonces tenemos de un mes a otro menos inventario, 5,9%, y de un año a otro, sí, 7,5%. O sea, no abunda, pero bueno, 4,2 meses de inventario tenemos hasta octubre, que es este reporte del 2025. El año pasado, en el mismo mes, en octubre, perdón, en noviembre, teníamos 3,8, o sea, se ha incrementado. En total tenemos 4,2 meses de inventario para noviembre. El año pasado 3,8, este mes 4,2 meses de inventario. Para que tengan una idea, un mercado neutral, neutral, no es ni de compradores vendedores, son 6 meses. Estamos por debajo. Técnicamente, según este reporte, es un mercado de vendedores, pero literalmente hoy es de compradores. ¿Por qué? Porque hay menos gente comprando. El inventario no abunda, hay más, pero menos gente comprando. Por eso esa es la gran diferencia que marca el mercado actual. 409.200. Este es el precio mediano a nivel nacional, que subió 1,2%. Entonces vamos a terminar este 2025 con todos los pronósticos en positivo. Los próximos años son un positivo más liviano. Todavía seguimos con muchos retos todavía, pero vamos a seguir avanzando. Por eso es importante que esté informado y no se guíe de noticias que en realidad no ayudan mucho, ¿no? Déjenme acá compartir la pantalla para el siguiente reporte. Entonces, sabemos, vamos incrementando 4,13 millones de ventas. Vamos a ir a terminar, falta un mes más con el reporte de diciembre, porque esto es de noviembre, para ver cómo terminamos este 2025. ¿Mejor que el 24? Sí. ¿Mejor que el 23? Claro que sí, pero todavía a empujones porque siguen siendo ventas bajas, ¿no? Menos de 5 millones es como que apretado, como que una crisis, ¿no? Normalmente, regularmente, antes de la pandemia, 5 millones era lo tradicional, la costumbre de todos los años o de casi todos los años, con excepción, lógicamente, de esos años de bonanza, después de la pandemia, que salieron todo el mundo a comprar y llegamos a más de 6 millones de ventas, que fue un récord, ¿no? Pero eso es una excepción. Así que nos vamos con el siguiente reporte, que hablamos de lo que es la inflación que salió el día de ayer, que como repito, se dice, bueno, es menor de lo que se esperaba, eso es súper positivo. Dice acá sí, la inflación, el reporte.
eh, it's hard to take the data seriously. O sea, como que ya es un poco manipular, un poco político, pero bajó la inflación, ¿no? Al final del día, esa es una noticia positiva, 2,7%. Lo que pasa es que en octubre, como les decía al comienzo, no hubo una data porque estuvo el gobierno cerrado, o sea, todo estaba un poco sin mucha información, pero este tipo de inflación, me refiero al reporte de ayer de 2,7%, no vemos una inflación tan baja desde 2021. Esto es importante. Sin embargo, la semana pasada que salió el reporte de lo que es el desempleo, ahí sí estamos de lo contrario, más bien va a estar subiendo por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es que si me siguen en las redes, si siguen mi canal de YouTube, por eso suscríbanse. El año pasado, cuando estaba otra administración, vino bajando el desempleo, sí, sigue siendo bajo hasta ahora, sí, pero subió en los últimos meses. ¿Por qué? Ahí va la explicación. Porque se fueron añadiendo nuevos puestos de trabajo, bienvenidos, pero más inclinados al gobierno, ¿sí? Entonces, esta nueva administración comenzó a recortar esos trabajos. Entonces, aparentemente, estaba inflado por la parte del gobierno, ¿sí? Contrataba más gente para que el desempleo baje, pero en la parte privada, en el sector privado, no era tanto el incremento, más era en el tema de gobierno, ¿no? En el tema nacional, y eso hacía que, entre comillas, se vería una inflación bajando, descendiendo con una creación de empleo un poco más o sea, de lo esperado, ¿no? Sin embargo, repito, esta administración comenzó a hacer ciertos ajustes, que para eso están las administraciones, para ver si esto camina o no está camino, o esto está creado por las puras, y comenzó a recortar, y eso ha hecho que más gente salga del gobierno, se comience a desacelerar, y por eso está subiendo lo que es el desempleo. Es importante entender cuáles son las fuentes, cuál es el mecanismo, de dónde proviene esa información, de cuáles son los sectores que crecen, cuáles son los sectores que no. Por eso es importante. Pero al final del día la inflación, perdón, el desempleo comenzó a subir, y eso es una luz verde para que la Reserva Federal, como ha pasado hace poco, la tercera reunión, siga lo que es recortando sus tasas de intereses, que eso conviene a todo el mundo, al mercado, en fin. Pero vamos a ver cómo se comportan las tasas hipotecarias comenzando los primeros meses del año. Por eso monitorean, porque esto se espera que continúe un poquito mejor, no digo mucho mejor, un poco mejor, pero eso va sumando más gente, mientras que la parte del inventario se va debilitando. Así que, señores, es importante. Tenemos una inflación que viene bajando, bienvenido para todos. La parte, bueno, la inflación es medida por muchos rubros, la comida, la energía, todo eso ha venido un poco aliviándose. Algunos no lo ven, no lo sienten, pero lo que todavía sigue siendo un gran reto es la vivienda, o parte de esa ecuación es que la vivienda sigue subiendo. Y acá está, dice Shelter Cost About That Index, es el tercer indicador de Labor Market Say the Shortage, rose 0,2% entre septiembre y noviembre. Entonces, todavía annual raise para todo el año es 3%. La parte de esa ecuación para ver la data, los costos de comida, los costos de energía, la vivienda es la que sube. Los otros bajan, pero la vivienda sigue subiendo. Pero al final del día, cuando hacen un estándar y dan el reporte final, la inflación bajó 2,7%. Así que es importante, es interesante analizar estas cosas, porque todo eso uno diría, pero estamos en el mercado real estate, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No, todo tiene que ver, todo afecta para poder tomar buenas decisiones, porque al final del día todo costo tienes que sumarlo, tienes que ponerlo en una balanza, tienes que ponerlo en un Excel. ¿Cuáles son mis gastos de la casa? ¿Puedo comprar? ¿Califico? ¿No califico? ¿Las tasas de intereses en cuánto están? ¿Podrían bajar? ¿Qué me ahorro? ¿Qué no me ahorro? Capaz me conviene entrar ahora, porque mucha gente está esperando que salga el 5 altos o 5%, y al final es un ahorro de $80 con la tasa actual que tenemos, y va a esperar que haya más competencia, menos oportunidades. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que analizar, y para eso estamos nosotros, la gente proactiva, los realtors de confianza que puedan apoyar a sus clientes, y a todas las personas que necesiten dar ese gran paso, necesitan orientación, y para eso estamos. Así que nos vamos ahora con el reporte que todos los lunes, por eso síganme en las redes, sacamos en temas de inventario este lunes, que va a ser un poco corto, perdón, la semana que viene, que va a ser un poco corta, porque es Navidad, Nochebuena, ya se nos terminó el año. Vamos a ver cómo entramos de inventario. Me imagino que va a continuar como normalmente continúa, bajando.
Así que tienen que estar informados, señores, para poder entrar este nuevo año, porque yo digo, ya está en la esquina, o sea, ya se nos fue el 25 para el 26, sea un año mucho mejor para todos, ¿no? Sobre todo con salud, que al final del día es lo más importante, ¿no? Dice acá, dice Weekly Housing Demand Reach Multi-Year High. Sigue avanzando. La demanda, a pesar de que no es un montón, sigue avanzando conforme las tasas hipotecarias, repito, vienen aliviándose un poquito, ¿no? Acá dan los artículos hablando de las tasas hipotecarias, cuáles son las predicciones, cómo se mueve. Pueden ver acá. Mortgage apoyan las aplicaciones. ¿Sí? Cómo se han ido moviendo. Este es el 24 con rojo y con color vino es el 25. Subidas y bajadas cuando la tasa hipotecaria sube, la gente pues, se aguanta un poco con la tasa hipotecaria baja, la gente sale y se comienza a hacer sus precalificaciones y sacar sus números, ¿no? Nos encontramos en estas posiciones, ¿no? Sube porque la tasa hipotecaria baja y baja porque la tasa hipotecaria sube, ¿no? Pero estamos mejor que el 24 en temas de aplicaciones, más propiedades bajo contrato, más ventas. Por eso les mostré el reporte que salió. Entonces, importante entender, total propiedades pendientes de contrato, total pending home sales. Esta semana que pasó, 309.719. Pueden ver acá, estamos por encimita. Todo esto es normal que va bajando los últimos meses del año y eso pasa siempre, ¿no? Pero estamos mejor que el 2024, que eran 303.849. Pueden ver acá el 23, 275 y el 22, 277. ¿Por qué hay más? Porque hay más inventario. ¿Se acuerdan que en ese momento era una locura, no había inventario? Pero las cosas van cambiando, ¿no? Acá habla del 10-year treasury, que eso es lo que hay que monitorear por las tasas hipotecarias, que no necesariamente siempre van de la mano, pero más bien el 10-year treasury subió un poquito y la tasa hipotecaria bajó un poquito. O sea, a veces se dan esas diferencias pequeñas, ¿no? Data, inventario, miren por acá. Estamos bajando, ¿sí? Que es normal, ojo, miren todos los años atrás, los últimos 5, siempre la data, los últimos meses baja. Pero lo interesante es que de 795 bajamos a 775. La misma semana, pero el 2024, de 689 a 682, ¿sí? Van bajando. Tenemos casi un 14% más que inventario que el año pasado y lógicamente más que los últimos 5, pero lo importante es que capaz no estamos llegando y no vamos a llegar a un inventario igual que el 2019 cuando era normal. O sea, no hay una abundancia propia. Hay más propiedades, pero acá ustedes pueden ver que el 2019 era un mercado normal de compra y venta, no se hablaba mucho de la inflación, del desempleo menos, de las tasas hipotecarias no marcaba ninguna diferencia y había una actividad normal teniendo un inventario, como pueden ver acá, por encima de lo que tenemos ahora. Ahora, como han pasado tantas cosas, sobre todo que este 25 eh, si no era una cosa atrás de otra, pues lógicamente la gente se ha frenado, se ha puesto en pánico, que es normal, pero hay que entender que el mercado